maestro aun cuando no lo diga. A orillas de Ganges en la India sagrada de los Vedas viven muchos anacoretas que aborrecen el dinero pero ambicionan la liberación final. En la ciudad de los rascacielos, en el New York ultramoderno todo el mundo es ambicioso y quiere dólares y más dólares, pero de cuando en cuando algún místico bien aburrido por ese sistema de vida mecánica y artificiosa, sale de la ciudad para cualquier lugar, dispuesto a dejar la ambición porque ambiciona ser diferente, distinto a los demás seres de su especie. El yo se fortifica con procedimientos positivos o negativos. Si cometemos errores y sabemos que los cometemos y continuamos cometiéndolos, es claro que se fortifica el yo en forma positiva. Si suprimimos los defectos que sabemos que tenemos, ellos continúan en los otros terrenos de la mente y el yo se fortifica entonces negativamente. Muchas casas comerciales ponen anuncios en los diarios solicitando jóvenes ambiciosos para agentes vendedores. Son muchos los jóvenes que se presentan aun cuando no a todos se les dé el empleo prometido. Hay gentes dedicadas a estudios espirituales y que de la noche a la mañana suprimen la ambición violentamente. Ese tipo de supresión, esa clase de represión de la ambición, es claro otra forma de ambición que con procedimientos negativos fortifica al yo. Existen ciertas escuelas que enseñan sistemas positivos para fortificar el yo. Conocimos nosotros el caso de una de esas escuelas que enseña a sus estudiantes frases especiales que debían ser pronunciadas diariamente. Aquellos pobres estudiantes pronunciaban frases como las siguientes: yo soy rico, yo tengo mucho dinero, yo soy poderoso, yo soy fuerte, etc. Y las pobres mujeres, aunque ya estuvieran viejas, enfermas y feas, exclamaban llenas de fanatismo: yo soy bella, yo soy sana, yo soy rica. El yo no siempre es perverso, a veces presume de santo y hace obras de caridad, y lega su herencia antes de morir a un hospital de caridad, o a su secta o religión o escuela a la que perteneció, con la ambición de ganarse el cielo o de que le levanten una estatua. Muchos ambicionan evolucionar rápidamente para liberarse de las miserias de este mundo. Muchos ambicionan no ser coléricos, no codiciar, ser castos, humildes, diligentes, templados, parcos en el comer, mesurados, virtuosos, etc., para alcanzar la santidad. Al yo le encanta vestirse de santo y que lo veneren y que le pongan en los altares. La ambición es muy paradójica. Si la reprimimos se robustece y si no la reprimimos se robustece. Cualquier cosa que nosotros hagamos para acabar con la ambición es también ambición. La ambición es un pozo muy profundo y si queremos acabar con ella tenemos que hacer el papel de buzos y sumergirnos en las aguas del pozo. El pozo de la ambición tiene en el fondo muchos matices y cavernas y animales furiosos, y figuras de santos y caras de demonios. El buzo de la comprensión debe explorar muy bien todas esas profundidades. Cuando verdaderamente comprendemos a fondo y en forma clara y específica que somos ambiciosos y que cualquier esfuerzo que hagamos para acabar con la ambición es también ambición, entonces entendemos muy profundamente el significado de la ambición y nos resignamos. Hay resignaciones y resignaciones, pero este tipo de resignación nacido de la profunda comprensión trae un cambio radical a la mente, porque extingue para siempre el fuego fatuo de la ambición. Capítulo 51. Las ganancias. Cuando la ganancia producida por la fuerza de trabajo de los trabajadores es totalmente tomada por los capitalistas en forma absoluta, existe entonces robo. Los trabajadores reciben un miserable salario como pago por su jornada de 8 o más horas de trabajo, pero producen mercancías que valen millones de dólares. Es claro entonces que el capitalista les roba y explota miserablemente. Cuando las utilidades sobre el capital de las empresas sean repartidas justamente entre los trabajadores, no habrá robo y sí habrá equilibrio y justicia distributiva. Existe el capital constante y el capital variable. El capital constante está constituido por los medios de producción. El capital variable está constituido por la fuerza de trabajo de los trabajadores. La fuerza viviente del trabajo produce las ganancias y por ello los trabajadores tienen pleno y justo derecho a ellas. Robarle las utilidades sobre el capital a los trabajadores es robo. Las utilidades son de los trabajadores porque ellos las producen. El capitalista divide realmente el capital en la siguiente piedra. Primera. Construcciones y máquinas. Segunda. Materias primas y salarios. La primera es capital fijo. La segunda es capital circundante. Los trabajadores son los que producen las utilidades sobre el capital porque ellos son los que fabrican las mercancías. El capital constante no agrega sino su propio valor a los nuevos productos. Si los trabajadores producen las utilidades sobre el capital es lógico que las utilidades son de los trabajadores. La explotación del hombre por el hombre es criminal 100%, enriquecerse con la fuerza de trabajo de los trabajadores es de hecho un delito. El salario que se paga a los trabajadores no es jamás el equivalente exacto a esa fuerza de trabajo que viene a producir ricas utilidades. Si comparamos el miserable salario que se le paga a los trabajadores con las ricas utilidades sobre el capital, es claro que el trabajador viene a ser entonces un esclavo hambriento y miserable. Un trabajador que produce mercancías que valen millones y solo recibe un salario de 20 o 30 pesos diarios, es de hecho una víctima de la explotación. Si los trabajadores reciben un salario más lo que les corresponde en las utilidades sobre el capital, se ha hecho justicia. Los capitalistas suponen equivocadamente que las ganancias, las utilidades sobre el capital, son el resultado de sus propias habilidades, olvidando por completo la fuerza de trabajo del trabajador.
Los capitalistas piensan en los elementos del capital introducidos en la producción, construcciones, maquinarias, materias primas, salarios, etc., y suponen que todo eso les cuesta dinero, pero se olvidan de que se están robando la fuerza de trabajo, no quieren pensar en el sobretrabajo, no quieren comprender que las mercancías producidas por los pobres trabajadores valen millones de veces más que los infelices salarios de hambre con que se les paga. Hombres, máquinas, materias primas, construcciones, etc., solo tienen un solo objetivo para el capitalista: producir ricas utilidades sobre el capital que jamás estará dispuesto a compartir con los trabajadores. Las mercancías tienen en sí mismas utilidades monetarias que solo se realizan poco a poco durante el proceso de circulación comercial. Las utilidades líquidas sobre el capital se hallan contenidas en la mercancía, pero vienen a convertirse en monedas y billetes cuando entran en circulación comercial. Las mercancías se venden, se revenden, etc., y en todo eso hay procesos de desarrollo económico. El comercio en sí mismo no puede jamás producir mercancías, las mercancías las producen los trabajadores. El precio de costo de las mercancías es igual al capital constante, más el capital variable. El capitalista agrega al precio de costo un beneficio, que se divide en ganancias para el empresario y en interés para el capital colocado. El precio de costo, más el beneficio, constituyen el precio de producción tal como lo establecen y entienden los amos del capital. El capitalista cree equivocadamente que las utilidades son el producto honrado de todos los elementos del capital introducidos inteligentemente en el proceso de la producción. No quiere darse cuenta el capitalista de que no habría utilidades sin la fuerza de trabajo de los trabajadores. No quieren entender los capitalistas que es imposible obtener un beneficio si no existen ganancias y que estas últimas se hallan de hecho contenidas en las mercancías. Los trabajadores producen mercancías y éstas se convierten en dinero con buenas ganancias que el capitalista se roba. Sin trabajadores no hay ganancias y sin ganancias no hay utilidades líquidas sobre el capital. El proletariado debe organizarse para la lucha contra el capitalismo. Solo a base de paros totales, huelgas de brazos caídos, tortuguismo, etc., es posible lograr la justicia social. Capítulo 52. Intercambio comercial. Es urgente crear una ley que controle el intercambio comercial, industrial y de los negocios de trueque en todas sus manifestaciones. Existen leyes que reglamentan el estatuto de la persona y de la sociedad, leyes sobre migración, leyes sobre circulación de vehículos, etc., pero no existen leyes que congelen el intercambio comercial. Es urgente establecer el estatuto del valor en el intercambio de cosas, valores y mercancías que son también de orden público y de básica importancia para los pueblos por ser de carácter económico-social. El agiotista que presta dinero con un abusivo interés tiene una sanción penal. El que se roba lo ajeno va a la cárcel, el que mata a otro va a la cárcel, pero el comerciante astuto que lleno de codicia se gana el 500 o 1000% en cualquier mercancía o bienes que explota, es una persona honorable que está al margen de toda sanción penal. El mundo está lleno de ladrones elegantes que jamás van a la cárcel, horribles explotadores calificados de honorables, respetables bandidos señoriales de los trust, dumping, monopolios, etcétera, 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 que muy tranquilamente y a sus anchas, arruinan toda clase de negocios honrados. Son muchos los potentados explotadores y bandidos dedicados al comercio ilícito con la explotación de grandes capitales, tanto en el orden nacional como en el internacional, que no solo llevan a la quiebra a personas y empresas particulares, sino también a las naciones libres y soberanas. Se han establecido sistemas de control para regular los precios de los víveres, pero no se han establecido leyes para controlar los precios de los calcetines, medias, géneros, trajes, calzado, vestidos, abrigos o sobre todo, camisas, corbatas, sombreros, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces vemos en las vitrinas de los almacenes, trajes que valen 400 y hasta 500 pesos. Un mes más tarde es tachada esa cantidad y el traje vale 200 pesos. Esto significa que el comerciante ganó al principio más de un 100% y en todas las ventas obtuvo buenas ganancias porque ningún comerciante es tan tonto como para vender perdiendo. Para estos comerciantes no hay sanción y el Estado les extiende patente de honorables aun cuando hayan explotado al pueblo sin misericordia alguna, sacando excesivas ganancias semejantes al latrocinio. Son estos honorables caballeros del latrocinio con sus famosas plusganancias, los que tienen al proletariado vestido de harapos. Ningún humilde proletario de pico y pala puede comprar trajes caros, ningún humilde proletario puede usar calzado fino. Ya se volvió costumbre vieja que en la América Latina el proletariado ande vestido con trajes de mendigo y descalzo o calzado con calzado regional elaborado con fibras de maguey, o sandalias toscas bautizadas con nombres típicos del país. Lo grave de todo esto, es que ya hasta el proletariado se acostumbró a vestir de mendigo y andar descalzo. Los líderes políticos del proletariado quieren vivir de acuerdo con las disposiciones de los bandidos honorables del comercio y de la industria. Es estúpido subestimar al proletariado, es estúpido aceptar el dogma del mal vestir, y del vivir en chozas, como condición básica para tener el honor de pertenecer a las filas del proletariado. El proletariado debe vestir con elegancia y vivir en confortables residencias. El proletariado debe ir a la escuela y a la universidad. El proletariado debe luchar contra la miseria, el analfabetismo y las enfermedades. El proletariado debe tener automóvil para ir al trabajo. El proletariado está constituido por millones de seres humanos que no son menos que nadie y que tienen derecho a vivir decentemente y con toda clase de comodidades.
En ningún país libre y soberano debe haber hijos y entenados, a todos por igual debe regulárseles los precios de acuerdo a un régimen equitativo, de una justicia encuadrada en la paridad del valor, en esta forma se evitarían las plusganancias o ganancias excesivas, que traen el abominable contraste entre la miseria de unos y opulencia de otros. Hoy por hoy la única sanción que en los distintos países de América Latina se ha impuesto a las superganancias, es el gravamen de un tanto por ciento, que con risa en los labios pagan tranquilamente los ladrones honorables. No quieren darse cuenta los gobiernos de que todas esas excesivas utilidades se han obtenido vendiendo bien caro las mercaderías y explotando los monopolios, trust, dumping, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no acepta ricos ni pobres. Nosotros queremos una sociedad sin clases, una sociedad sin contraste entre opulencia y miseria. Cuando existan verdaderos códigos de justicia social que controlen realmente el intercambio de valores en todas sus manifestaciones, no habrán ricos ni pobres, ya que la distribución de la riqueza estará entonces regulada sabiamente por medio de un régimen legal que hará más equitativa la ley de la oferta y la demanda, piedra angular sobre la que descansa el intercambio general en todas sus manifestaciones. El proletariado no debe revolcarse en el lodo de las necesidades, el proletariado tampoco debe caer en el fango de la excesiva riqueza. Los gobiernos deben establecer el justo equilibrio económico para bien de los países libres y soberanos. Capítulo 53. Fundamentos de nuestra doctrina. El trabajo debe siempre considerarse como algo muy sagrado y por lo tanto creemos muy sinceramente que el salario no debe jamás ser grabado por ningún descuento. Debe pagarse siempre el salario real y abolirse para siempre el salario nominal. Es estúpido invertir el dinero de los salarios en asuntos de jubilaciones o necesidades del individuo o de la familia. Los dineros para el pago de jubilaciones, pensiones, necesidades de los trabajadores del músculo o del cerebro, deben salir de la producción en su estado primario y del consumo al distribuirse al pueblo, estableciéndose así en forma inteligente la tesis sustentada por el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, sobre la coparticipación de los impuestos y tributos fiscales entre el Estado y el individuo. Realmente en el fondo el Estado es la extensión del individuo y es justo que el individuo participe también en alguna forma de la riqueza del Estado. Es necesario fundar en cada país el ente de previsión y ayuda social como ya lo dijimos en nuestro libro titulado El Cristo Social. Toda persona debe ganar dinero suficiente de acuerdo con el estándar de vida el cual como ya dijimos, está sometido a muchas variaciones. El ahorro no debe hacerse de los salarios porque esto ocasiona privaciones de toda especie, hambre, ignorancia y enfermedades, el ahorro debe salir del consumo, esto parece paradójico pero así es. De acuerdo con nuestra doctrina socialista cristiana, cuanto más se consume más se ahorra, dado que el individuo tendrá derecho a participar justamente en todos los impuestos con que se grava el consumo para sus necesidades y jubilación. A mayor grado de consumo mayor grado de producción, a mayor grado de consumo y producción mayor grado de impuestos, a mayor grado de impuestos, más ahorro nacional, del ahorro nacional participarán los individuos mediante las jubilaciones, pensiones, y necesidades de toda especie, incluyendo la vejez. Así cuanto más se gaste, cuanto más se consuma, se ahorrará más y cada individuo podrá vivir muy bien y con toda clase de beneficios y comodidades. Este sistema de ahorrar consumiendo, es una verdadera revolución económica del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. El ideal es, primero, producción individual. Igual consumo, igual estándar de vida. Segundo, producción y consumo de la nación igual a necesidades y jubilación. Tercero, más consumo, más ahorro, más riqueza. Cuarto, riqueza más consumo, más bienestar personal, menos necesidades, igual a plena abundancia y goce de la vida social. La enfermedad es un problema social y por consiguiente debe ser a cargo del Estado, médicos, hospitales, remedios, dentistas, etc., deben ser gratuitos, de hecho todo individuo es un trabajador, a excepción de los ladrones, y por ello deben tener derecho a todos los servicios médicos. Entierros, médicos, clínicas, etc., deben estar a cargo del Estado. Los impuestos que cobra el Estado deben servir para atender todas las necesidades del individuo y entre estas se hallan las enfermedades y la muerte. Nuestro lema es, todos para uno y uno para todos, este es el cooperativismo mutual colectivo social, todos consumimos, todos ahorramos, del ahorro nacional que se beneficie el individuo. Que se grave con impuestos justos todo lo que produce y todo lo que se consuma. Con inmenso gusto pagaremos los impuestos por producir, por comprar, si sabemos que con dichos impuestos estamos ahorrando para la ancianidad, enfermedades, accidentes, necesidades etcétera, etcétera, etcétera. Este sistema de ahorrar gastando, puede solucionar todos los problemas económicos de los pueblos. Es absurdo gravar los salarios de los trabajadores pudiéndose ahorrar gastando. Si todo lo que se produce, si todos los bienes que compramos desde una simple caja de cerillas o fósforos hasta un coche o una casa son gravados con impuestos justos, es claro que habrá ahorro nacional suficiente para atender todos los problemas del individuo y de la sociedad. Este es un sistema obligado de ahorrar que en nada perjudica al individuo ni a la familia ni a la sociedad. A los necios les parecerá un absurdo nuestra tesis de ahorrar gastando, los necios son siempre necios, ser necio de nacimiento es una enfermedad incurable. Los necios son sabios hasta que hablan, para desgracia de la sociedad en la naturaleza humana hay generalmente más del necio que del sabio. Quien al ver a un necio no es capaz de reconocerlo, es también un necio. Muchos necios con ingenio se opondrán resueltamente a nuestra tesis de ahorrar gastando. Realmente no hay sobre la faz de la tierra necios tan perjudiciales como aquellos que tienen algún ingenio.
Dicha clase de necios abunda por todas partes como la mala hierba y es claro que por todas partes se opondrán a nuestro sistema de ahorrar gastando. No debemos olvidar jamás que todo necio encuentra siempre otro mucho mayor que le siga y admire. Los necios más grandes, más peligrosos y más insoportables son los ignorantes ilustrados. Hacer cristalizar una nueva idea revolucionaria es muy difícil porque los necios de todo tipo procuran siempre defender sus ideas reaccionarias. Necesitamos luchar con las mejores armas de la inteligencia para que triunfe nuestra idea de ahorrar gastando. Capítulo 54. El desempleo. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar contra el desempleo.